José Joaquín, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Para hablar del tema más importante que hay en Costa Rica, yo creo que es el tema de la educación pública. Vos fuiste 8 años director del Servicio Civil, donde pertenecen aproximadamente unas 140,000 empleados públicos, ¿verdad? Correcto. Y, y la mayoría, por no decir que es el más de la mitad, o sea, es casi 80 y pico mil, pues, son del MEP, ¿verdad? De la educación pública. Correcto. Digamos, el problema más serio que tiene este país, la educación pública, los educadores tienen aproximadamente, ¿ya?, 106, no sé cuántos Pluses. pluses. O sea, es impresionante. Componentes salariales. Componente salarial, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengan los mejores salarios del sector público. Para ¿no? nada. Nada que ver el gobierno central con el resto de las instituciones, ¿verdad? El resto de las instituciones son otros salarios, ¿verdad? Muy diferentes y muy superiores. Bueno, ahora hay una ley nueva del empleo público, ¿verdad?, que está en vigencia, ¿verdad?, a partir del año 2022, creo. Hay grandes preocupaciones, ¿verdad? Hay grandes preocupaciones del problema de gobernanza que tiene el ministerio. Con razón, la ministra no encuentra la ruta, porque esa ruta se la pueden descarrilar ahí, hasta hay un consejo ahí donde participan los sindicatos y el gobierno, y hay que lograr un consenso, pongámosle así. Y es imposible. Muchos de estos educadores pertenecen, hay 3 sindicatos, ¿verdad?, Grandes. grandes, ¿verdad? Sí. Todos están totalmente sindicalizados, ¿verdad? Y eso significa que no solo que hay un periodo mayor pongámosle así, de vacaciones, ¿verdad?, sino que todo se discute con los sindicatos, ¿verdad? Sindicatos como el ANDE, como el APSEC, como el SEC, ¿verdad?, con una gran fuerza, ¿verdad? Hay una descentralización, pero es casi imposible la descentralización. Yo creo que esto es una organización totalmente vertical. Cuando solo en oficina de recursos humanos se manejan 600 personas. O sea, es algo impresionante. Y esa estructura viene ahí complicándose para llegar a todas las escuelas, donde prácticamente el director no tiene casi ninguna posibilidad de gobernanza, ni de autoridad, porque se ha perdido la autoridad total en todo, para todos los maestros y profesores, ¿verdad? Y se ha perdido también la medición, que es muy importante. A nadie se le pide resultados. Ya no hay pruebas de bachillerato, ya no hay una serie de medidas de evaluación. Ahora las medidas de evaluación es cuántos ingresan digamos, de la educación pública a las universidades públicas, digamos. Muchos de los educadores salen de universidades privadas, o sacan sus maestrías en universidades privadas en plazos muy cortos, y no hay pruebas realmente importantes por parte del Servicio Civil para incorporarlos, y algunos son interinos, ¿verdad?, un porcentaje de interinos. Bueno, ahí te pongo algunas ideas para que conversemos, porque la educación es el talón de Aquiles de este país y es el problema más serio que tenemos, y no hay otro. Y vos lo conocés muy bien porque vos estuviste
inmerso en esa jungla tan complicada, ¿verdad? Donde está un Consejo Superior de Educación, donde está una ministra, pero ahí la situación se pierde, ahí no hay rotación continua de personal. Correcto. Bueno, hablemos de eso, José Joaquín. En primer lugar, Jorge, muchas gracias por invitarme de nuevo y un cordial saludo a toda su audiencia. Mire, hemos estado escuchando en varios de los programas recientes a invitados como el señor Artavia, el rector del INCAE, al señor Cañas, a José Aguilar Berrocal, en fin, que han hecho aportes extraordinarios a la educación y al qué. ¿Qué debemos hacer para cambiar la educación? Importantísimo, pero mire, don Jorge, mientras no toquemos la gobernanza del Ministerio de Educación Pública o la desgobernanza, el desastre que hay ahí, que ha existido así en las últimas décadas, prácticamente desde la aprobación de la Ley de Carrera Docente en 1970, que por cierto llevó a la renuncia del ministro de Educación de ese momento porque se oponía radicalmente a esa aprobación, a Guillermo Malabasi Vargas. Él le renunció al presidente Trejos porque no estaba de acuerdo con esa ley. Mientras no toquemos esa ley en lo sustantivo y mientras sigamos permitiendo que una convención colectiva nefasta sea la que permita la gobernanza del MEP, a ningún lado vamos a ir, ni aunque sentemos ahí al ministro de Educación de Estonia o de Finlandia, que se dice que son en este momento los países que podríamos decir lideran la educación, las pruebas PISA, etcétera, en el mundo. Resulta que la ley de carrera docente tiene dos artículos nefastos. El artículo 87, que prácticamente cede todas las bases de selección de los docentes a un jurado conformado por sindicatos, colegio profesional, Universidad de Costa Rica, no universidades, sino Universidad de Costa Rica, un representante del MEP y un representante del Servicio Civil. Los únicos que han hecho propuestas novedosas, nuevos predictores de selección en estas últimas décadas ha sido mayoritariamente la Dirección General de Servicio Civil y el MEP. Pero en muchas oportunidades, incluso, como lo recuerdo en una oportunidad en el 2007, que incluso una propuesta del propio ministro de Educación fue votada en contra por el representante del Ministerio de Educación, junto con los sindicatos, junto con la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica, lamentablemente... Como decimos nosotros, es mantequilla, el ministro. Sí, mire, siempre tenemos... yo soy graduado, pasé por la Universidad Nacional, por la Universidad de Costa Rica y una privada, pero reconozco el valor de la Universidad de Costa Rica como todo lo que se ha dicho acá en varios programas. Pero yo le voy a decir algo, no es la Facultad de Educación la que lleva la batuta, la voz cantante en el desarrollo de la educación dentro de la propia Universidad de Costa Rica. Reconozco que incluso una directora de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica me contaba en el 2009 que habían varios profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica que había que imprimirles los correos electrónicos porque no les daba la gana de accesar una computadora. 2009. ¿Verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que tampoco es que es una grandísima, y es más, de todas las universidades públicas, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica fue la última en adscribirse a SINAES, como se dice, acreditarse, ¿verdad? Para que se dé una idea de que tampoco es que es la gran panacea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que genera más educadores en el sector público?
Bueno, La Universidad ya ahora, Nacional, ahora es la UCR. en este momento las universidades privadas, ¿verdad? Es el 65%. El más o menos. 60%, 60-65% de las universidades Y no hay privadas. filtros. No, salvo algunas que quieran voluntariamente acreditarse. Y las hay, ¿verdad? Hay universidades privadas que ya tienen carreras acreditadas. Pero lo que le acreditadas quiero, por el que por SINAES, por SINAES. Lo que le quiero contar es que la Pero Universidad no de Costa quiere decir Rica que- fue la última en hacerlo. La Universidad Nacional, Pero no quiere decir que la acreditación son instalaciones, un montón de cosas, pero currículums, etcétera. currículos, pero no hay exámenes. No, no. Como, No sé, primero no se meten en la currícula. como lo que hace el colegio de Sí, médicos y el colegio colegio- de... No, el Colipro no se mete en esas cosas, ¿verdad? No, porque es el, nadie envía a digamos que es nadie. el colegio de licenciados y profesores en educación. No, a ese nivel no llegamos, ¿verdad? Pero, por otro lado, le decía que aquí O sea, pero periódicamente, por ejemplo, no hay una evaluación por parte, digamos, del Ministerio de las capacidades de los educadores, ¿verdad? Porque es lo más importante. Y si ahora lo que se requiere es matemáticas, cantidad de matemáticos o de profesores de inglés o todo, hay que hacerle pruebas. O sea, no puede ser que se incorporen solo porque vienen con un título, ¿verdad? Permíteme contarle que ese artículo 87 que entrega las bases de selección sí aceptó en el año 2005 que le metieran un gol. Y fue una propuesta para que los profesores de inglés pasaran por una prueba, una certificación internacional, TOEIC, una certificación internacional, que era con un puntaje como el equivalente a B1. O sea, poco, en realidad no era gran cosa. Y la primera vez que se hizo, que fue de manera voluntaria, el 60% de los profesores de inglés que presentaron esa prueba no sabían inglés. No. Y eso quedó establecido así. Todos los profesores de inglés, para entrar al concurso, para obtener la propiedad, deben obtener 600, o por lo menos esa era la regla que había hasta hace unos poquitos años, 600 puntos del TOEIC. Una cantidad inmensa de postulantes no alcanzan eso. Y mire, don Jorge, 600 puntos es algo que obtiene un alumno de un colegio privado, y no estamos hablando de los que son totalmente bilingües, como podríamos decir el Lincoln, ¿verdad? Sino de aquellos que dan refuerzan el inglés. 600 puntos lo obtienen la mayoría de los alumnos en noveno año, perfectamente. Y los profesores de inglés, muchos de ellos que están trabajando y que están trabajando interinos por décadas, no obtienen esa nota. Ahora, ese artículo 87 es una calamidad, debería desaparecer. Pero también existe un artículo, poco difícil de explicar, el artículo 100, que es el que de alguna manera establece una serie de situaciones que mantienen a la mayoría de la población o una gran cantidad de la población docente en condición de interino, ¿verdad? Que eso pues tiene una serie de factores poco adecuados, las personas rotan muchísimo, andan de una escuela una semana en una, otra semana en otra, en un colegio, etc. Entonces es un problema. Y si a eso le juntamos la famosa convención colectiva, que la primera se estableció en el 2012, 2011, y la última fue ahora en el 2021, la tercera convención colectiva. Si a eso le apuntamos todas las cosas que ahí estaban establecidas, como por ejemplo que se obligaba a la creación de 400 plazas nuevas para meter conserjes y demás que están trabajando en las juntas de educación al funcionariado, y que además tiene una comisión paritaria que es capaz de sindicato de funcionarios del MEP, que es capaz prácticamente de paralizar decisiones importantes, trascendentes en el MEP. Entonces, mientras esa gobernanza no se toca, mientras no se entienda que, por otro lado,
el MEP debe desconcentrarse y descentralizarse. Y no como usted dice, como usted dijo al principio, tenemos un departamento de recursos humanos que tenía 500, 600 empleados ahí en la avenida 12 en San José. Mientras que las personas que trabajan en regionales de Guanacaste, etcétera, una gran cantidad de trámites de recursos humanos tienen que trasladarse a San José. Y el trasladarse a San José no es un empleado cualquiera que otro me sustituye o me cubre, o lo que no hice hoy lo hago mañana. No, es que el docente manda un grupo para la casa o se cierra la escuela si es un unidocente. Entonces, una gran cantidad de cuestiones que incluso está en un reglamento que deben descentralizarse, hay una oposición tenaz de los sindicatos y de los empleados para no ser trasladados. Debo contarle también que hay un artículo muy bueno, muy importante en la nueva ley de carrera docente, el 19, que facilita la rotación de la gente. Entonces, ese artículo podría utilizarse para aprovechar el envío de una gran cantidad de gente, y no solo en recursos humanos, en labores de tesorería, en labores de contabilidad, en una serie de cosas que su función básicamente es con el resto del país y que lo tenemos metido en la meseta central. Pero además, recuerdo muy bien que había un montón de problemas con el sistema de controles, digamos, de presupuesto, de cuánto se le pagaba a los trabajadores o a los maestros del MEPUS. Problemas con el sistema de cómputo, digamos, porque estaba dentro del MEP. Ahora, aparentemente, ya ahora se descentralizó, ahora está en manos del Ministerio de Hacienda, está en manos del MEP también, pero ya no está centralizado en el MEP. Y había problemas de que había un apagón, digamos, continuo, por no hablar de otro. Sí. O sea, que se bloqueaban continuamente. Sí, hay un problema en ese aspecto. Todavía hay denuncias de la Pero ya se Contraloría. mejoró notablemente, ¿no? A como estábamos antes del 2013, yo siento que el sistema permite mayores facilidades de mejora rápidamente, si es del caso, ¿verdad? Pero quiero volver a una pregunta que usted me hizo hace un ratito. Bueno, ¿cómo se evalúa el quehacer del educador? Vea, debo empezar por comentarle que el sistema de evaluación del desempeño tradicional, esto de utilizar una boleta, de si la persona se porta bien, se porta mal, etc., eso no funciona en ninguna parte del mundo en el sector público. Funciona en el sector privado porque los resultados tienen consecuencias, pero en el sector público no. Pero bueno, está bien que se haga. En el 2014, el MEP hacía una evaluación del desempeño de todos los funcionarios en noviembre de cada año. Pero las boletas tenían 3 años de atraso sin revisarse. O sea, la evaluación desde 2013 se iba a revisar siguiendo la línea que teníamos en el 2016-2017. Ahora usted me pregunta, ¿pero no es acaso que la anualidad se paga contra evaluación del desempeño? ¿Sí? ¿Cómo se hacía? Se pasaba directo. Y dentro de 3, 4 años, si aparecía que ni era ni el 1%, una boleta que decía que la persona tenía una nota que no le permitía obtener la bonificación, entonces se le iba a reclamar que tenía que devolverla, ¿verdad? Pero, o sea, no utilizaba para nada la evaluación del desempeño como mecanismo de gestión de recursos humanos. Entonces, no, en realidad es a lo que el director quiera o pueda hacer. Debo admitir que llegué a conocer casos. Un día de estos decía uno de sus invitados que el MEP tiene algo así como 600 personas reubicadas, porque cualquiera los acusa de cualquier cosa.
Bueno, yo llegué a conocer, me admitieron que existía un protocolo de una organización sindical de que si un director jodía mucho, o sea, eso es tratar de exigir, etcétera, había un protocolo para indisponerlo con los alumnos, indisponerlo con la comunidad, y terminaba y con los jefes de arriba que siempre hacían caso al sector sindical, y qué sé yo, 15 días después estaba sentado en una oficina administrativa en cualquier dirección regional del MEP. Entonces son cosas muy, muy, muy complicadas. Así es que ya le digo, usted puede traer a la ministra de Educación de Finlandia, que por ahí traen para que dé conferencias, exitosísima, pero en un entorno diferente como el nuestro, con todo lo que se ha establecido ahí, con todos los problemas que existen, no ganamos nada. Yo no creo en un ministerio del tamaño del Ministerio de Educación con la estructura actual y con, no quiero hablar o sea, no le veo futuro a la educación pública, para ponerlo así. Aunque traigan al Superman en educación. No se trata de currícula, no se trata de darle mejor infraestructura. Es un problema de recursos humanos y de mentalidad. Es un problema de evaluación, es un problema de calidad, es un problema de gobernanza. Yo creo mucho en las cooperativas. Para mí, en otros países del mundo lo que hicieron fue cooperativicemos la educación. Lo que tenés que tener es evaluación de la calidad. Aquí está el currículo que tienen que dar ustedes, estos son los resultados que nosotros esperamos, y todos los años. Y si no, antes se va midiendo y se va tomando decisiones, ¿verdad? No como... Lo que pasa es que los políticos, la verdad es que le tienen miedo a los sindicatos, y ese es el sindicato más grande de Costa Rica, ¿verdad? Yo le comentaba que en el año 2000... Y ahí tuvieron paralizado la educación, ¿qué? 100 días. No, mentira. 92 días en 2018. En 2018. Y los muchachos, ninguno maneja todas las nuevas herramientas que se requieren para la educación. En el 2008 se propuso, por la situación que había muy crítica en relación con el bachillerato, que habían colegios que prácticamente menos del 50% de la gente aprobaba, que se diera un bono a ese colegio, que podría ser incluso, obviamente, al patrimonio de los maestros y profesores, pero también al desarrollo mismo tecnológico y demás del colegio. Y muy lamentablemente nos dimos cuenta que, o más bien muy lamentablemente, tanto el sector sindical como el sector administrativo se opuso radicalmente, porque eso generaba estrés a los profesores, a los directores, que estábamos bien así, ¿verdad? Entonces, no se establecen mecanismos que hagan que sea importante estar mejor que otros, que competir, ¿verdad? Por ejemplo, yo considero que es absolutamente justo el establecimiento de lo que se conoce como voucher educativo, que precisamente los países donde eso se estableció fue en países que eran el prototipo de la socialdemocracia, como Suecia, Finlandia, y es ahí donde se empezaron a establecer. Donde vos pasas o que te den un porcentaje del costo de la educación, como eso, o que se delegue, por ejemplo, como en el caso de Don Bosco y muchos colegios que son ejemplo, digamos, de eficiencia y de productividad, pero no está metido esa estructura perversa del ministerio, donde hay tantas capas antes de llegar donde el maestro. En una biografía del presidente Obama, él trabajó joven como asesor comunitario en Chicago, y dice que se encontró con una situación muy interesante. La educación pública de Chicago resulta que hacía
una huelga anual, ¿verdad? Y algo que le llamó muchísima la atención es que todo aquel docente que podía enviaba a sus hijos a la educación privada. Hagamos ese estudio aquí en Costa Rica y nos podemos llevar una inmensa sorpresa. Todos están en educación privada. Todo director, todo administrativo que gana un salario que le permita o que en conjunto familiar le permita de alguna manera pagar la educación privada, me incluyo dentro de ellos porque me considero excluido de la enseñanza pública de mis hijos. Yo estudié enseñanza pública en el tiempo incluso, al igual que usted, que hicimos bachillerato en la primera, antes de las reformas del 94, 95. Pero cuando ya iban mis hijos, ya la cosa cambió radicalmente. Mi primera hija en el kinder pasó por una huelga de 2 meses. Digo, no, y eso era un juego, ¿verdad? Digo, esto ya no puede ser. Bueno, esta situación se está dando. Vean ustedes, dirigentes sindicales, profesores universitarios de las universidades públicas. Y todos lo tienen, colegios privados. Eso le contesta muchas cosas. Todos, o sea, yo creo que o un porcentaje muy grande. Yo salí de una escuela pública. Yo también. Pero era otra escuela pública. Otra historia. Era donde había disciplina, donde habían todas las... el profesor de inglés era un profesor de inglés. Había música, había arte, había todo. Había biblioteca. Solo el 8% de las escuelas de este país públicas tienen el currículum completo que se firmó en el Convenio Centroamericano de 1960 y algo. Solo el 58 creo que fue, el que estableció los 200 días y todas estas cosas. Solo el 8% de las escuelas de este país dan el currículum completo en la educación pública. Es preocupante. Bueno, José Joaquín, tenemos un tercer capítulo para hablar de la educación. ¿Por qué? Porque para mí es el reto más importante del siglo XXI. Nada hay más importante porque si muchachos, no sé si es el 40 o el 50% de los que salen del sexto grado, o ya para terminar secundaria ya es una barbaridad, ya casi el porcentaje es muy bajo. ¿Va? Menos del 40%. Menos del 40%. A primero sale de un décimo. Menos del 40%. Incluso los datos que daba en un programa suyo José Aguilar Barrocal son verdaderamente patéticos, ¿verdad? Bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.